La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Queridos hermanos, continuamos nuestra reflexión del Santo Evangelio. La palabra de Cristo es el corazón y es la norma de la vida de todos los cristianos. Aprovechemos nosotros que llega hasta el lugar donde nos encontremos la palabra de Cristo Jesús. El Evangelio de este día está tomado de San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolos comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Queridos hermanos, aquí tenemos la llamada que Jesús hace a otro de sus discípulos para que se convierta en apóstol, para que se convierta en una columna de la iglesia. Este hombre es llamado Mateo, dedicado a cobrar impuestos, y por eso con una reputación muy negativa. Todos le criticaban, especialmente los judíos y los fariseos. Criticaban este tipo de trabajo porque recogían impuestos para el imperio romano. Y cuando Jesús comenzó a llamar a sus discípulos, le dijo a este hombre que lo siguiera, que se convirtiera en un discípulo suyo. La actitud de Mateo fue la de aquellos otros discípulos que se dejaron cautivar por la llamada de Jesús y dejándolo todo lo siguieron. Este hombre dejó su lugar de trabajo, dejó también sus amistades y comenzó a ir en otra dirección. Lo mismo lo había hecho Pedro, Santiago, Juan, Marcos. Ahora es Mateo. Y así como Jesús llamó a Mateo mientras estaba en el trabajo, era su lugar habitual donde él se encontraba, así también Jesús puede seguir llamando a tantos hombres y mujeres, a cada uno de nosotros, en sus distintas tareas y actividades, para que lo sigamos. La respuesta de Mateo fue inmediata. Dejó todo y lo siguió, pero quiso despedirse de aquellas personas que él conocía. Hizo una cena, un almuerzo de despedida. Y allí habían otros publicanos y habían pecadores. Y Jesús fue allí a llamar, a buscar, a sacar a quien estaba esperando la salvación. Mateo era un hombre que había deseado que la salvación llegara a su vida. Lo mismo los demás. Pero esta es la actitud de todo hombre. Toda persona espera la llegada de Cristo. Algunas veces se ponen dificultades, obstáculos, pero en el corazón siempre late el deseo de salvación, el deseo de Cristo. Algunos interpretaron mal esta actitud buena de Jesús y se extrañan por qué Jesús va a comer con pecadores y publicanos. Y es que Jesús tiene clara la misión que Él va a llevar adelante. Él viene para buscar lo que estaba perdido, para redimir lo que estaba en esclavitud, para renovar aquello que estaba viejo, podrido. Y esa es la vida del hombre. Cristo Jesús se sigue acercando a nosotros para renovarnos, y nadie está excluido de la salvación. La iglesia está constituida por hombres y mujeres de todas las razas, de todos los pueblos, y a nadie se le cierran las puertas. Hoy en día también todos nosotros podríamos decir: la salvación es para todos los hombres, de un modo especial para aquellos que han caído en el pecado. No tienen necesidad de médicos los que están sanos, sino los enfermos.
Esta es la actitud de Jesús. Con esta fórmula quiere que le interpreten todos sus gestos, toda su actividad, todo lo que Él hace. Porque hay alguien que necesita de la salud espiritual. Este es Jesús el que ha venido a devolvérsela. Jesús también nos quiere animar a nosotros a buscarle a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, para que nos fiemos de Él. Aprovechemos este día para caminar junto con Cristo Jesús. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.